En torno a la política, toma la iniciativa de ver el ejercicio político en el país como el fundamental para impulsar los cambios que ofrezcan a la nación un marco de seguridad y oportunidades que todos buscamos y queremos para nuestras familias. No es el escándalo el eje del programa, sino el análisis de las propuestas de los candidatos y candidatas a 19.643 cargos locales. Lo nuestro será el análisis serio de los compromisos que se establezcan durante las campañas de proselitismo. Se elegirá presidente de México en todo el territorio nacional. En 31 estados se elegirán congresos locales y en 30 de los 32 estados habrá renovación en algunos de sus poderes. En 9 entidades se elegirá gobernador o jefe de gobierno, presidentes municipales o alcaldes en 2.475 municipios. En juego electoral, 629 cargos a nivel federal, entre ellos 128 senadores y 500 diputados federales. Todos harán promesas y compromisos que deben ser analizados y valorados con responsabilidad, y por quienes sí saben del tema del que hablan. Por más que las formas, nuestro motivo de análisis será valorar la pertinencia y capacidad de ejecución de las promesas y compromisos de campaña, porque prometer no empobrece. En torno a la política, conversados analistas como Xu Tenorio, Ernesto Farril Santoscoy, Pablo Álvarez y Casa, Guillermina Gómora, Jorge Aljobín, Carlos Ramos Padilla, Maite Noriega, Eduardo Campos, Sergio Sánchez, Jaime Flores y más, bajo la conducción de Eduardo Torreblanca Yax. En México Travel Channel, en torno a la política, de las 9 a las 10 de la noche. México Travel Channel o en redes sociales como En torno a la política. Los esperamos. Eh, ¿Qué esperas de la delincuencia organizada en la relación con el proceso electoral, David? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Eduardo, Verónica, Juan, Jorge? Un placer estar con ustedes. Lo que alcanzo a apreciar es que tenemos al narco en campaña, tal y como lo habíamos anticipado muchas personas, incluso las propias autoridades electorales vaticinaban con base en los antecedentes que teníamos en los procesos electorales previos, un incremento de la participación del crimen organizado para financiar candidatos, amedrentar candidatos, para mantener sus proyectos económicos criminales. El famoso blindaje electoral del cual se habló mucho, pero no se avanzó gran cosa, pues evidentemente no funcionó. Entiendo perfectamente la postura del presidente, no la comparto, al minimizar el día de hoy esta situación de violencia en algunos estados del país, al criticar la postura del Alto Comisionado para las Naciones Unidas. El presidente es un hombre informado, sabe, conoce las métricas de las que estábamos hablando antes tras bambalinas, antes de la transmisión. Tenemos un incremento de la violencia en contra de candidatos, precandidatos y también familiares de los candidatos y militantes de a pie que no tenían un cargo como tal partidista o que iban a tener algún cargo político, estaban siendo candidatos. Militantes de a pie también están sufriendo esta onda expansiva de violencia del crimen organizado. El presidente lo sabe, evidentemente, tiene estos datos también, pero en los objetivos que él se ha planteado, uno de ellos es tratar de obtener una mayoría legislativa. Un clima de violencia, una percepción de violencia reduciría la participación electoral. Lo que buscan, evidentemente, las autoridades es que, con base en sus padrones de beneficiarios de los programas federales, poder incrementar la participación a efectos de que logren esa ansiada mayoría legislativa que les permita avanzar en sus reformas que se han detenido por no contar con dicha mayoría. El presidente sabe que cualquier narrativa que ponga en tela de juicio la instalación de urnas, la realización de un proceso electoral en paz, va a ahuyentar a los votantes, tal y como ha sucedido en estados como Oaxaca, Guerrero, que reportan Chiapas, reportan tasas bajas de participación. Una tasa alta de participación seguramente tendría que ver con un incremento del margen de la victoria hasta el momento de los candidatos de Morena en la mayoría de los cargos importantes que están en disputa. Está de más decir lo que ustedes ya saben, prácticamente todas las encuestas marcan una diferencia a favor de Claudia Sheinbaum
Y me parece, no comparto esta perspectiva, pero me parece que el presidente lo que está haciendo es tratar de construir una narrativa, un discurso de paz, de tranquilidad, para no ahuyentar a los votantes de las urnas, para conseguir la famosa y tan ansiada mayoría legislativa. Eso es lo que yo percibo. Desde luego que no coincido con la visión del presidente, pero entiendo la narrativa que él construye con esta extraordinaria capacidad de comunicación que él posee. ¿Hay algún grupo de delincuencia organizada con el que se pueda comunicar mejor? Digo, pensando que hubiera un interlocutor que tiene relación con esos grupos, ¿no? Como están las cosas, yo creo que es evidente de que se comunican, ¿no? Bueno, siempre hay canales de comunicación, sería raro que no los tuviera, pero te diría algo, con base en este estudio que generó la empresa consultora Datant, vemos que el número de candidatos y precandidatos asesinados es mayor en los estados de Guerrero, Puebla, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, y fueron asesinados no por los grandes grupos de macrocriminalidad, es decir, no fueron blanco del cártel Jalisco, del cártel de Sinaloa. Estos candidatos que lamentablemente perdieron la vida fueron blanco de ataques de carteles de nivel medio o de organizaciones criminales regionales pequeñas. Estamos hablando de los Tracos, los Ardillos, el cártel independiente de Acapulco, el cártel de la Sierra, el grupo Sombra, los Viagras, es decir, grupos pequeños, el cártel de Santa Rosa de Lima, que no quiere decir que no sean violentos o peligrosos o que pongan en jaque a las autoridades locales. Se trata no de los grandes cárteles nacionales, sino organizaciones delictivas que se están disputando las microregiones y tratando de tener el control político local de municipios que son importantes para ellos para mantener su actividad criminal. Entonces, hasta el momento, y viendo también el número de la identidad partidista de los candidatos asesinados, 23 de Morena, 18 del PRI, 11 del PAN, 8 del PRD, 7 independientes, 5 del partido de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, 2 del PT y 2 del Verde, pues en realidad quien está sufriendo los embates del crimen organizado en este momento, pues con 23 asesinados, son los candidatos militantes de Morena. Entonces, no descarto lo que tú comentas, por supuesto que se documentó puntualmente en elecciones como en Michoacán o Sinaloa, los cárteles operaron a favor de los candidatos y ahora gobernadores, así como en el estado de Aguascalientes, el cártel Jalisco se inclinó a favor de los candidatos del PAN, incluida la actual gobernadora Tere Jiménez. Entonces, el narco no tiene partido, el narco tiene intereses y beneficia y respalda aquellos proyectos políticos y liderazgos que puedan formar parte de este anillo de protección política y policial que desean tener los grupos del crimen organizado. Jorge, quisieras preguntarle algo a David. A partir de esto que nos pintas, David, de este contexto, pues tú estarías en condiciones de decirle a nuestro público si estamos en presencia de una posible narcoelección. Y por otro lado, otra cuestión que me preocupa, ¿crees que sea la primera oportunidad en la cual el Tribunal Electoral pueda declarar la nulidad de la elección por la intervención abierta y manifiesta del crimen organizado? Creo que son esas dudas las que tenemos los ciudadanos de a pie. Gracias, Jorge. La presencia del crimen organizado se ha detectado, pero no en todo el país, en todos los estados y en todas las elecciones. Rara vez a los grupos de el crimen organizado les interesa quién va a quedar de senador en el estado de Quintana Roo. Realmente no es relevante para ellos. De igual manera, otro ejemplo, otro contraejemplo, pues en la delegación Iztapalapa percibo que habrá otros grupos también más interesados en financiar a los candidatos de allá, pero no necesariamente el crimen organizado. Entonces, ¿qué podríamos decir de narcodemocracia, narcoelección? Pues la generalidad, la participación del crimen organizado en todos los procesos electorales me parece que no es el caso. Sí tenemos un incremento de los estados y municipios con presencia del narcotráfico, eso no tengo ninguna duda. Antes eran 5, 6, ahora quizá tengamos presencia del narco en 10, en la tercera parte aproximadamente de los estados del país.
En otros estados no participan activamente. Destaca, por ejemplo, aquí el estado de Sinaloa, en donde no hay una persona asesinada, afortunadamente, pero todo el mundo sabemos que el estado de Sinaloa Sí. está bajo el control del cártel de dicho nombre. ¿Por qué? Porque cuando un grupo criminal tiene el control de una región, pues no le interesa participar en el proceso electoral. Ya se entiende con quien quede ya como triunfante, porque no necesitan participar de manera anticipada, involucrarse de manera anticipada. Lo más preocupante del proceso electoral, en efecto, lo más mediático, lo que por supuesto que lastima a las familias y enturbia el proceso, es el asesinato de actores políticos. Pero apenas, no lo minimizo, pero tenemos 70 personas asesinadas, pero estoy seguro de que el número de campañas y municipios intervenidos, candidatos que han recibido financiamiento negro, debe ser 10 veces más. Es decir, la penetración del narco en los procesos electorales, hay una penetración silenciosa vía el financiamiento negro. Lo más mediático, lo más ruidoso es, por supuesto, el incurrir en el asesinato político. Pero lo más peligroso, evidentemente, es el financiamiento que corre debajo de la mesa para financiar alcaldes y candidatos a gobernadores que van a construir un anillo de protección policial. ¿Qué es lo que vimos en Veracruz, en Zacatecas, en Michoacán, en Guerrero? Los grupos criminales quejándose en contra de los gobernadores de estos estados por haber roto acuerdos Sí. a los que llegaron en su momento en el proceso electoral. Así. Ese es el problema al cual nos enfrentamos actualmente. Me parece que todavía no estamos en esta condición de narcodemocracia o que tengamos una narcoelección porque no se ha generalizado afortunadamente en todo el país. Sí hay zonas en donde no tenemos información de qué es lo que está ocurriendo, pero todavía estamos lejos de llegar a esta circunstancia que refieres. ¿Cuál era la otra pregunta, Jorge? Perdón. La otra es que si pueden finalmente reventar la elección, para llegar a intervenir a tal extremo que se tenga que declarar nula la elección por la intervención abierta del narco. Esto debió haber ocurrido ya en procesos electorales previos, sobre todo en ciudades fronterizas, en donde sabemos que los candidatos de todos los partidos, los que ganaron y los que perdieron, recibieron financiamiento del crimen organizado. Es decir, el Tribunal Federal Electoral hace tiempo ha sido omiso para poder dictaminar esto y declarar la nulidad de procesos electorales en donde ocurrió esta situación. También entiendo el riesgo para jueces y magistrados que se avienten esta determinación. Por su parte, las autoridades ministeriales, las fiscalías, no han recopilado los elementos de prueba. Los propios partidos son renuentes a integrar las carpetas, a realizar investigaciones. Las fiscalías también lo son, a prestar testimonios. Actualmente, de acuerdo con lo que dijo el propio, no recuerdo si fue Marco Cortés, una veintena de candidatos del Partido Acción Nacional declinaron participar en la elección en Chiapas. Pero esto ya había ocurrido en otros estados como Sinaloa, Tamaulipas, Coahuila, Durango, desde hace cuando menos 15 años que yo tengo conocimiento, que me he desplazado por estos estados, en donde sé perfectamente que en algunos municipios como Sinaloa, el Choice, el Fuerte, pues un municipio es para el PRI y otro municipio era para el PAN, porque así lo definían los varones de la droga. Y nadie presentó nunca una impugnación al Instituto Electoral Local ni tampoco al Tribunal Federal Electoral. ¿Por qué? Porque había un arreglo, es decir, las propias élites políticas estaban de acuerdo con el reparto de territorios en la lógica delictiva. Entonces, desde hace tiempo debe haber ocurrido esto. Espero que en esta ocasión el tribunal se lo intente, lo haga, para finalmente poner un hasta aquí a esta situación que en ese sentido sí comparto esta perspectiva, la posibilidad latente de que México se vaya desarrollando, avance la narcopolítica. Creo que México enfrenta dos retos muy importantes en el siguiente sexenio: el avance de la narcopolítica y el avance del narcoterrorismo. Yo te quiero hacer una pregunta antes de que tengamos que agradecerte tu participación como habíamos previamente acordado. ¿Hay algo que te sorprenda? O sea, tienes un escenario muy bien visto y había cosas que no te van a sorprender porque ya las habías visto desde antes, veías que venían. Nosotros no tenemos esa capacidad de ver las cosas antes, porque no tenemos el conocimiento que tú tienes del terreno temático que estás manejando. ¿Hay algo que hoy te sorprenda? Sí, la pasividad de la oposición. Ya era muy difícil para Xóchitl Gálvez, para el Frente, poder
eh, dar la batalla en contra del gobierno federal, sus programas federales, la popularidad del presidente, los recursos, la anticipación que tuvo Claudia en este proceso de posicionamiento. Ya era muy difícil el reto. Pero ahora tener que enfrentar este mismo reto con grupos del crimen organizado que inhiben la participación de sus candidatos es más complejo. Me parece que ahí el frente fue omiso, no detectó a tiempo esta circunstancia, no denunció, no operó. Me parece que lo tengo que decir porque esto sí se da en los partidos políticos. Tuvieron miedo de enfrentar a los grupos de macrocriminalidad con toda razón. No era algo menor, pero creo que en algún momento se tiene que hacer. Tienen que establecer una serie de medidas para que no entren a territorio minado. Hay estados en los que los propios encuestadores no pueden entrar para hacer las mediciones de opinión pública. El acarreo de votantes que va a realizar el crimen organizado va a jugar en contra de muchos candidatos del frente. Entonces, me parece un poco raro que ellos mismos no estén abanderando este tema y seamos otros los que estemos ahí haciendo estos señalamientos. En segundo término, la postura de Washington. Washington a este respecto sí ha tenido una postura muy crítica en otros países como El Salvador, Honduras, Venezuela, pero en el caso de México, Washington ha sido completamente distante, señalamientos de algunos funcionarios de bajo rango, algunas notas de prensa, alguna queja del presidente Biden, pero en realidad operar políticamente para evitar esta situación, no. Quizá los que están más agresivos son los de la DEA, los cruzados de la DEA con esta serie de filtraciones que le han hecho primero a Tim Golden y luego al New York Times. Para poder aguijonear un poco al presidente Andrés Manuel López Obrador. Parece más una vendetta personal que una estrategia de largo plazo. Sí me extraña que los norteamericanos, ante la posibilidad que más adelante tengan que enfrentar a narcogobernadores, no se hayan anticipado y hayan dinamitado esta posibilidad o a narcoalcaldes. Los norteamericanos tienen información detallada sobre municipios y estados en donde el narco está financiando a estos personajes. No me explico cuál es la postura de la DEA. Quizá no quieren intervenir porque esperan el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador en la disputa contra Donald Trump. Es la única explicación para mí, que la pasividad de Biden en este sentido, porque ellos tienen información a este respecto, pero también dependen de la ascendencia e influencia que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador entre los votantes mexicoamericanos que eventualmente votarían por el Partido Demócrata. Entonces yo supongo que para no entrampar esta situación y para no dificultar el voto de mexicoamericanos en Estados Unidos, pues decidieron no moverle al asunto y no pelear contra el presidente mexicano. Y lo último que me sorprende es la postura de los grandes grupos de macrocriminalidad, tanto bueno, para ponerlo en nombre y apellido, tanto del Mayo Zambada como de Nemesio Ceguera alias El Mencho. Yo tenía una previsión de una participación más activa de ambos personajes en este proceso electoral, no de ellos en directo, más bien de sus jefes de plaza, de sus jefes regionales, de su estructura como tal. Hasta el momento no la he visto. Sí percibo pues la presencia de los grupos a los que hice mención hace un momento, pero de un activismo del cártel Jalisco y del cártel de Sinaloa todavía no. A lo mejor se están guardando y todavía no se ponen en Híjole. marcha, pero hasta el momento no he visto nada en particular por parte de ellos. Y que Una bueno, persona del público, perdóname, David, una persona del público te hace una pregunta, no quisiera ser majadero, que nada más nosotros preguntamos y el público no. Juan, ¿tienes? Así es, Alex Escaldrufo dice, lo más oscuro sería que grupos políticos de choque, el Barzón, Ayotzinapa, etcétera, se alíen a grupos de narcos para mover o manipular el electorado de una ciudad o región. ¿Existen indicios de esto? sí, por supuesto. Los cárteles tienen una mesa de cuatro patas. Tienen una situación de poder de fuego, tienen también una situación económica importante, un anillo de protección política y policial, que es la tercera pata, y finalmente tienen una base social de apoyo. Con el tiempo, los grupos de crimen organizado reparten despensas, reparten medicinas, prestan dinero a la palabra, incluso construyen obras de infraestructura, pozos de agua, líneas de conducción, tendidos de red eléctrica, pavimentan calles. Esta base social de apoyo que han construido con el tiempo algunos grupos criminales, se hace en asociación con algunos grupos a los que hizo alusión nuestro televidente. No todos, no en todos lados, por supuesto, pero en algunos casos sí ha habido una asociación entre organizaciones y el crimen organizado. Reciben financiamiento negro,
para manifestarse en contra de las autoridades, pedir la salida del ejército, bloquear los accesos a ciertas comunidades para que no entre la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que hace el crimen organizado? Crea grupos de choque con base en su fuerza social, en su base social de apoyo con la que ya cuenta, para avanzar también en sus objetivos. Incluso, pues lo tengo que decir, en algunos estados del país en donde lamentablemente han ocurrido asesinatos de periodistas, también tenemos su contraparte, es decir, también tenemos medios y narcoperiodistas en los estados que difunden la línea editorial que es del interés de los grupos del crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues un cóctel explosivo. Son organizaciones que hace rato trascendieron y que ya no son los narcos que juntaban la marihuana de la Tarahumara y la llevaban a vender a Los Ángeles. No, se trata de grupos más sofisticados y que correctamente se les denomina como grupos de macrocriminalidad. Es decir, grupos que tienen aliados empresariales, políticos, jefes policíacos, base social de apoyo e incluso medios de comunicación a su servicio. David Saucedo, muchas gracias en cumplimiento del compromiso que establecimos contigo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que no sea la última vez. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Lalo. Encantado de poder estar en otra siguiente Sí, emisión. sí, Ahorita no, tengo bueno, tengo que salir volando un compromiso, sí. pero Jorge, un placer. Muchas Juan. gracias. 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 IDC TV le ofrece acceso a más de 1000 programas o contenidos de interés para el empresario, economía, recursos humanos, temas fiscales especializados, empresas de éxito, con la participación de Ernesto Farril, Jaime Flores, Sergio Sánchez, José María Avelar y Gabriela Soulé, entre otros expertos. IDC TV en YouTube, para ti, sin costo. Suscríbete.